Bueno, pues aquí estamos, Ana, por fin, fantástico. Genial. Estaba comentando en este ratito que hoy vamos a tocar un tema fundamental que es la microbiota y también la disbiosis y la permeabilidad intestinal, pero en el fondo como un añadido a ese tema fundamental que es la microbiota y los problemas que causa cuando no se encuentra en equilibrio. Exactamente. Al Entonces, final, cuando hablamos de uno y de otro, van relacionados. Así que bueno, todo es en torno a la microbiota. pues antes de entrar en materia, que ya os digo que vamos a hablar primero, empezaremos por lo básico, comentando qué es la microbiota, luego hablaremos de los trastornos, de cómo influye en nuestra salud y de los problemas que puede tener cuando no está balanceada. Nos dará algún tip, seguro, Ana, para poder cuidarnos y dejaremos muy importante un tiempo final para preguntas, para que las dudas que tengáis de vosotros mismos o de cualquier otro caso, pues nos las podáis plantear y que Ana os las pueda responder. Antes, como os decía, de entrar en materia, Ana Esteve es enfermera, es dietista, es máster en nutrición y salud, es técnico superior en dietética. En su página web, en anaesteve.com o en Instagram, podemos ver el equipo multidisciplinar, porque es curioso el que has constituido, que entiendo que no es únicamente un enfoque nutricional al uso, sino que tienes un enfoque integral en el que también cuentas con psicólogas, con dietistas. Y bueno, pues si te parece, te describes a ti misma, que me ha encantado, como apasionada del estudio de la salud, de las bacterias intestinales y del eje intestino-cerebro. Si nos puedes decir algo de ti, de cómo has llegado aquí y de ese enfoque que tú tienes a nivel terapéutico de la nutrición, sería estupendo. Genial, pues gracias por la presentación. Así es, al final yo llegué un poco aquí por exploración propia, ¿no? Un poco desde la incomodidad de querer mejorar síntomas intestinales que nos remitían, desde las soluciones de siempre que te dan y que al final pues acabas de ver que no son la solución, ¿no? La medicina alopática tal y como se entiende, pues empecé un poquito a indagar cómo yo podía cambiar mi propia alimentación, estilo de vida, todo lo que podía hacer para mejorar, ¿no? Empecé pues de enfermería, salté un poquito a la nutrición, pero sobre todo yo no entendí nunca la nutrición como esa nutrición tan rígida, sino desde la integración y desde el porqué de las cosas, ¿no? El ir sobre todo a la raíz de los problemas, de los desequilibrios y ayudarnos con todas las herramientas disponibles sin que eso se convierta en la única herramienta. Y por eso el contar con un equipo multidisciplinar, porque al final es tan importante lo que comemos, como que pensamos, cómo nos relacionamos, el ejercicio, todo eso son, como digo yo, patas de la mesa que sostienen el ir avanzando y el ir mejorando en cualquiera que sea el problema que tengamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo pienso que el enfoque unitario, considerar que solamente con una varita mágica podemos cambiar la vida de las personas, pues no es real. Y que hay una sinergia entre todos los campos que tú has mencionado. Exactamente, sí, a veces tendemos a enfocarnos mucho o buscar una sola solución, pero al final la mejora viene de ir cambiando cositas de nuestra vida, sean la calidad de los alimentos, ¿no? Que para mí la alimentación y el valor de ella es la calidad, de la cocción que elegimos para nuestro día a día, pero también las decisiones que tomamos en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en ambiente, en limpieza, todo eso, pues son pequeñas cosas que van sumando. Y así es como entiendo yo la mejora de la salud, desde ese enfoque global. Qué bueno. Pues totalmente de acuerdo. Nosotros en la Fundación Biosano, pues ya sabes que pensamos lo mismo. O sea, no somos por un lado el plato que comemos y por otro lado los hábitos nocivos. Es que no tiene sentido. Somos un todo Exactamente. y tenemos que cuidarnos. Pues si te parece, Ana, vamos a entrar ya en materia, que es lo que la gente está esperando seguro. ¿Qué es la microbiota? Pues la microbiota al final son aquel conjunto de bacterias, pero no solo bacterias, sino también microorganismos de otro tipo, como puede ser virus, parásitos, protozoos. Son una serie de microorganismos que habitan normalmente en varias partes de nuestro cuerpo.
Sobre todo hoy nos vamos a centrar en la intestinal porque es la más abundante. Al final, pues hay 10 billones de microorganismos viviendo en nuestro intestino y entonces tienen mucho peso, pero también a nivel de salud. La microbiota no está solo en el intestino, tenemos también microbiota en la piel, en la boca, en la zona vaginal, en la uretra, en muchas partes donde hay mucosa normalmente hay microbiota, pero nos centramos siempre en esos microorganismos que influyen más y que tienen más peso, entonces la intestinal tiene un papel pues bastante fundamental y que cada vez se está estudiando más, ¿no? Que cada vez hay más estudios científicos que ya hablan del microbioma, de la microbiota y de su papel en distintas enfermedades y cómo a través de ella, de la modulación de esta microbiota, podemos pues mejorar muchísimas patologías o entenderlas incluso. Porque hablas de, bueno, dentro de todas estas bacterias y bichitos varios que nos acompañan, el cuartel general está en el intestino. Esas bacterias están con nosotros desde que nacemos, entiendo. Y el problema, ¿qué hacen por nosotros? Es decir, cuando esta microbiota es correcta, ¿en qué nos apoya? Y luego también, en el momento en que se desajusta, ¿qué puede ocurrir? Mira, al final nuestra microbiota son nuestros soldados en cuanto a la defensa, es decir, nuestra microbiota le enseña a nuestro organismo qué es bueno, qué es malo a nivel de patógenos, ¿no? Ellos están en la primera línea, entonces es una barrera, hablamos de ese efecto barrera que nos protege y señaliza también nuestro sistema inmune en el sentido de eso, ¿no? De que le va enseñando desde que somos pequeños y ya tenemos la primera colonización a través del canal de parto, pues vamos albergando una microbiota que le va diciendo a nuestro sistema inmune qué es bueno y qué tiene que combatir, ¿no? Y ese es un papel muy, muy importante. Y no solo en patógenos, después también en tóxicos. Al final, nuestro intestino pues es una vía de entrada muy importante y el que tengamos una microbiota bien nutrida, bien equilibrada, también hará que muchos tóxicos no tengan la capacidad de entrar. Ya va a haber ahí mecanismos de defensa, ¿no? Después tiene un papel en nuestro metabolismo, también en la regulación del hambre y la saciedad, también en regular el sistema hormonal para que haya una buena administración de la glucosa, de la insulina. Bueno, es que está implicado en muchísimos mecanismos de nuestro cuerpo. Porque, claro, has mencionado, participa en todos los sistemas. El inmunitario, el hormonal, tiene que ver con el metabolismo, con la eliminación de tóxicos, interviene en todo. Sí, después tiene un papel muy importante también en el sistema nervioso, que ya sabemos que patologías como por ejemplo el Parkinson, Alzheimer, ya se está estudiando el papel de la microbiota, ¿no? Porque al final la microbiota ayuda a la producción de ciertos elementos que después se van a transformar en los famosos neurotransmisores. Así que, bueno, esa sería otra parte más. Según cómo tengamos la microbiota, somos más susceptibles de adaptarnos mejor o peor al estrés, a nivel de regulación pues del eje intestino-cerebro, pues son las que tienen el papel principal. Porque todo lo que se ha hablado siempre, ¿no? El segundo cerebro, el intestino, incluso popularmente lo siento en las tripas. En cierto modo, todos esos neurotransmisores que tienen su génesis en el intestino van a afectar a cómo nos encontramos. Claro, exactamente. Al final, procesos de disbiosis, que ahora hablaremos, de desequilibrio de estas bacterias, al final puede ser que se traduzca en menos neurotransmisores o una desregulación de los mismos, por lo tanto, quizás pues más apatía, más predisposición a la depresión
pero además la regulación es en doble sentido, porque también según cómo tengamos nuestro entorno, cómo gestionemos estas emociones, también esa microbiota va a estar más estresada o menos, o va a recibir estímulos diferentes de parte del sistema nervioso central. Entonces, esta dirección es en doble vía, es una autovía en doble sentido. Es lo que decíamos, la verdad es que es un tema apasionante y lo que tú me comentabas hace unos días, esto daría para hablar todo lo que quisiésemos. Muchísimo. Pero con lo que nos has dicho ya nos hacemos una idea de todo el papel que juega la microbiota en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, si tú tuvieses que decir en base a tu experiencia profesional, si en general existe un buen cuidado, hay una buena situación de la microbiota del individuo corriente, ¿qué nos dirías? Pues claro, a nuestra consulta llegan personas que tienen afectaciones importantes de la microbiota y te diría que está muy mal metida. Yo creo que es algo general de la sociedad por el estilo de vida que nos está llevando, ¿no? Bueno, pues llevar ritmo muy acelerado, menos atención a lo que comemos o quizás algo más de procesados, bueno, un estilo de ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que se ha empobrecido muchísimo, porque antes también había mucha variedad de verduras, de tubérculos, de cereales diferentes, de proteínas pues muy ricas, muy densas. Ahora pues se está empobreciendo un poquito la alimentación, más estrés y eso conlleva microbiota como más debilitada y menos diversa, que eso es lo que nos interesa, una microbiota diversa, equilibrada y que no falte de ninguno de los grupos que la componen. Sí que podríamos decir que desde el punto de vista de la microbiota hemos involucionado, que probablemente nuestros abuelos tenían una microbiota o incluso en sociedades más primitivas, puede ser que tengan una microbiota más saludable. Totalmente, eso está estudiado, ¿no? Que poblaciones del Amazonas, Tanzania, tienen una microbiota riquísima porque al final se mueven, comen raíces, comen plantas, comen también animales que no están criados en granjas, entonces todo eso conlleva una microbiota súper variada, saludable, no estresada, regulada, porque ellos tienen sus periodos de descanso y de ejercicio, cosa que a nosotros pues ya nos cuesta más, no estamos en alerta constante. Entonces, pues sí que se ve que hemos ido un poquito para atrás o sobre todo pues que como dejamos espacio a patógenos, entran, un sistema inmune mucho más debilitado. Yo creo que se unen aquí muchos factores diferentes que hacen que al final se vea afectada, ¿no? Porque has mencionado muchas posibles causas. Fundamentalmente tiene que ver con el modelo de sociedad y con los hábitos de vida. Pero si tuviésemos que elegir alguna concreta, porque se habla, por ejemplo, de antibióticos, de alimentos procesados, para ti, ¿cuáles serían las causas principales de que no tengamos la microbiota todo lo bien que deberíamos? A ver, es complicado de posicionarme, pero bueno, yo diría sobre todo, a ver, la alimentación es un pilar, es así, y al final vemos que cuando en consulta hacemos cambios, pues la microbiota responde muy bien. Diría que el estrés es fundamental, de hecho, los primeros desequilibrios muchas veces cuando hablamos con las pacientes o pacientes, vienen chicos y chicas, muchas chicas, pero también ya hay muchos chicos también que vienen en consulta y nos manifiestan que los primeros desajustes vienen con un pico de estrés, ¿no? Con periodos de cambios, entonces yo diría que son dos pilares muy importantes. Después también creo que está la sobremedicación o el abuso de antibióticos, que eso la desajusta muchísimo porque hace un barrido de las bacterias, se lo lleva todo, lo bueno, lo malo, entonces como después quizás no se hace una buena reposición de bacterias, nos cuesta muchísimo más y bueno, pues continuamos con una microbiota un poco empobrecida. Yo diría que son esos, pero bueno, después está
pues el movimiento, otras cosas que influyen, pero quizás creo que podrían ser los pilares, ¿no? Lo que comemos, cómo nos sentimos y esos medicamentos que también influyen muchísimo. Al final estamos hablando de siempre de lo mismo, de hábitos saludables. Prácticamente si cogiésemos cualquier patología, si hablamos de regular nutrición, mejorar actividad física, eliminar iatrogenia y problemas de fármacos y otros, y estrés, claro, pues es que parece que son los mismos factores los que nos están machacando prácticamente en todo. La verdad que sí, yo es una reflexión que siempre hago. Si al final el tratamiento es casi siempre el mismo, después, claro, hay que ver qué le pasa en concreto a la persona, adaptarle el tratamiento, pero los pilares son fundamentales y los mismos en casi todas las patologías y es así, la verdad que es totalmente así. Después, claro, hay que tener en cuenta que venimos con una base y no es lo mismo que quizás hayamos nuestro nacimiento fuera por cesárea que por parto vaginal, la lactancia materna. Entonces, creo que también está bien tomar conciencia de dónde venimos y con todo eso, con la mochilita que tenemos, qué cambios podemos hacer, ¿no? Pero bueno, hay mucho que influye y también mucho que podemos cambiar. Entonces, la buena noticia es que tenemos muchas herramientas y bueno, pues se ven cambios que muchas veces las personas dicen, esto se puede solucionar, pues claro que se puede solucionar, mejorar y mantener saludable. El tema del parto a mí me parece interesantísimo. Cómo realmente si privamos al niño de la exposición al canal uterino, que cada vez hay más cesáreas. La flora, la microbiota se va a empobrecer. A mí lo que me ha llamado siempre la atención, y a ver si no sé cómo enfocarlo, eso no se va regulando, es decir, a lo largo de la infancia y adolescencia, ¿se puede llegar a recuperar esa pérdida o es muy complejo? Sí, los estudios nos dicen que sí, que siempre va a haber un factor que va a costar un poquitín, pero sobre todo si hay una conciencia de que ha faltado un poquito, que el sistema inmune le va a costar un poquito más arrancar, si se hace, pues bueno, contacto con la naturaleza, una alimentación pues llena de frutas y verduras, equilibrada, todos el enfoque este emocional, también el trabajo con el estrés y las emociones. Se va recuperando y perfectamente puede ser un niño o una niña sana a pesar de que haya nacido por cesárea, ¿no? Pero yo creo que es importante la toma de conciencia de la importancia, ¿no? Y cada vez Correcto. yo creo que hay más estrategias porque ya pues hay algunos hospitales que hacen lo de la gasita, que hay, bueno, pues entra en contacto con la zona vaginal y después pues se pasa por el bebé. Es algo muy curioso, pero que es fácil, económico y que puede favorecer el equilibrio de esa microbiota. Totalmente. Bueno, pues es un alivio saber que eso se puede mejorar. Y ahora que hemos hablado de microbiota, sabemos lo que es, sabemos cómo nos influye, sabemos que no estamos tan bien como deberíamos estar. Esos desajustes influyen en todo, pero ¿algún efecto claro? Algo que digamos, oye, pues mira, es muy frecuente que cuando existe un problema con la microbiota aparezca X. A ver, lo más común, como la microbiota, hablamos ahora mismo de microbiota intestinal, es que aparezcan síntomas intestinales que pueden denominarse en la medicina convencional como síndrome del intestino irritable, con periodos de estreñimiento o diarrea. Eso es muy común y cuando rascamos un poquito en esos colon irritables que no hay un patrón, que realmente parece que no es solo nervioso, vemos que ahí suele haber disbiosis importantes. Suele cursar con muchísimos gases, eso es lo que más, ¿no? Un aumento de fermentación, sobre todo cuando hay sobrecrecimiento bacteriano o en intestino delgado o en el colon, ¿no? Ese es el síntoma cuando todo nos hincha y estamos como un globo y esas personas que dicen siempre estoy con gases, bueno, pues ahí ya sería una alarma de desequilibrio en nuestro intestino.
que hay muchas veces la persona pues comienza por los cambios nutricionales. Uy, es tal alimento que me cae mal, que es posible, pero entiendo que también puede haber un trabajo sobre el terreno que si no lo realizamos, eliminar determinados alimentos puede no ser suficiente. Eso me parece súper importante porque como desde la medicina se ha visto estos problemas digestivos como, bueno, intolerancia, quitamos y hasta, no, bueno, hay que hacer una reparación, hay que hacer una reposición de estas bacterias, hay que ver qué pasa más allá de que un alimento te siente mal, ¿no? Porque el problema no es que el alimento te siente mal, eso es el síntoma. ¿Por qué el alimento te sienta mal? ¿Qué desajustes hay? Y trabajar sobre eso, ¿no? Recuperar la mucosa, recuperar el pH, recuperar tu microbiota. Eso es en lo que nos debemos enfocar para que puedas volver a comer más variado y más equilibrado y sin tanta restricción de cosas que en teoría son saludables, ¿no? Como puede ser ciertas fibras, cierta pues verdura, fruta, que cuando hay estos desequilibrios muchas veces no sientan bien. Y dentro de esos efectos nocivos que como tú dices, particularmente en el intestino es donde más se encuentran o donde son más llamativos, hay uno que es la permeabilidad intestinal. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste y cómo nos puede afectar? Sí, la permeabilidad intestinal va muy asociada a la disbiosis, pero a veces no tiene siempre por qué ir de la mano. La permeabilidad intestinal lo que es que en nuestro intestino tenemos una unión de células, que yo siempre digo, es como una malla, tendrían que estar así, ¿no? Y debido a la agresión a nuestra pared intestinal, estas uniones, en vez de estar así, se van haciendo así, ¿no? Es como una malla que se abre un poquito y es debido a eso, a la inflamación, al ataque continuo de patógenos, puede ser por tóxicos, la alimentación, se unen muchos factores y esa unión celular se va abriendo, provocando más inflamación, más riesgo de autoinmunidad, más riesgo de todavía más disbiosis, es como que retroalimenta un poquito el proceso. Claro, eso es muy importante porque al final dejamos un paso que es que, bueno, esto es una barrera primera y si este paso está abierto ahí a nuestro interior, desde nuestro intestino hacia adentro del cuerpo, podrían entrar, pues eso, ¿no? Patógenos más tóxicos y eso al final afecta al sistema inmune, aumenta la inflamación, se empieza a inflamar todo nuestro cuerpo y pueden aparecer síntomas ya extradigestivos, ¿no? Como son problemas de piel, tema más de migrañas, bueno, todo tipo de patologías asociadas a esa permeabilidad intestinal. Pero claro, si la microbiota está desequilibrada, muchas veces en esa pared intestinal de lo que se nutre es de los ácidos grasos de cadena corta producidos por la misma microbiota. Entonces, si no hay una microbiota saludable, esa permeabilidad es mucho más probable que aparezca y, bueno, pues por esa deficiencia de esa protección, de mucosa, de ácido graso, pues aparece la permeabilidad. Entonces, disbiosis y permeabilidad van muy, muy unidas. Es apasionante, es lo que comentábamos. Podríamos, y de hecho yo te invito ya a futuro, que si tienes un ratito podríamos hablar perfectamente de permeabilidad intestinal, una charla larga. Y a lo mejor la comparación es un poco excesiva, ¿no? Pero nosotros en la piel, si tenemos una herida, si pierde la integridad de la piel, nos preocupamos porque podemos coger una infección. Igual que tenemos una barrera externa, a nivel intestinal, en cierto modo, también si tenemos una permeabilidad es una puerta de entrada a sustancias y agentes que no son recomendables. Totalmente, al final el tener esa barrera abierta, bueno, es que tiene que ver puede tener que ver con procesos nerviosos, claro que hay factores externos, pero esa vía de entrada que no esté bien, ¿no? Que no haya la protección suficiente, nos pone un poquito en riesgo. No me gusta dar miedo, porque tampoco
Pero bueno, es importante tomar en cuenta que si nuestra barrera del intestino no está bien nutrida, pues ahí es una fuente de futuros problemas, sí. Sí, sí, sí. Pues si te parece, Ana, antes de empezar con las preguntas, hablamos un poquito de las soluciones, igual que sé que es multifactorial, tanto el problema como la solución. Pero si tuvieses que dar igual tres tips o tres intervenciones más importantes que cualquier persona pueda hacer para cuidar o recuperar la microbiota, ¿qué dirías? Pues mira, yo sobre todo hay que empezarse a escuchar y sobre todo ver si más o menos vamos bien, pero hay algo ahí que, bueno, pues que podemos mejorar o realmente ya hay un problema, ¿no? Habría que diferenciar, porque si empezamos a aumentar verduras, que eso es un poco el primer tip, ¿no? Bueno, tantas verduras de todos los colores, de un poquito variación, todo lo que podamos en la mayoría de comidas. Esa es la primera, la base, ¿no? Que haya fuentes de prebióticos, que al final es toda esa fibra fermentable por nuestra microbiota y que nos van a dar riqueza a nivel intestinal, ¿no? Basar en mucha verdura, en algo de fruta, en proteína de calidad, que no nos inflame, ¿no? Más de pues proteína, menos proteína animal y que sea de calidad, algo de proteína vegetal, siempre con mucho remojo. Y si eso no sienta bien, ya plantearnos que ahí pasa algo, ¿no? Yo siempre digo, la alarma suele ser cuando aumentas verduras y eso no sienta bien, ahí es que quizás debemos mirar un poquito más. Yo creo que ese sería el pilar básico, empezar a aumentar verduras y reducir al máximo, dejarlo para momentos de sociabilización, de relax, poder tomar algún procesado, pero que no sea la base de nuestra alimentación, irnos a alimentos sobre todo más frescos, más de la tierra, más de nuestros ancestros, que al final era muy básico, ¿no? La comida de la huerta y de la tierra. Y eso proporciona a nuestra microbiota el mejor alimento. Ese sería el primero, ¿no? Bueno, después habría sobre todo el tema de gestión de estrés, pues empezar bueno, a utilizar mindfulness, algo de yoga, todas esas cosas que no es bien mi campo, pero siempre le doy la importancia que tiene porque es así. Entonces, empezar a revisar nuestras rutinas. El sueño es súper importante, se ve que con la microbiota tiene una relación íntima el que si no dormimos bien, nuestra microbiota no va a estar bien, por mucho que comemos perfecto, vemos que no llega a esa regulación, ¿no? Y el empezar a evitar tóxicos también puede ser otro pilar, ¿no? Pues evitar al máximo el alcohol, el tabaco, reducir los pesticidas o también pues todos los productos más agresivos, no abusar de medicamentos, también tomarlos estrictamente cuando sean necesarios. Y bueno, pues sobre todo empezar a jugar un poquito con los pre y probióticos, pues un poquito de kombucha, chucrut, todo eso nos va a dar riqueza también a nuestra microbiota. Pues hemos cerrado un poco el círculo que abríamos antes, porque comenzamos hablando de las causas y hablábamos de la mala alimentación, hablábamos del estrés, hablábamos de los fármacos y justamente ahora las soluciones van de la misma mano. A nivel de alimentación, incrementar vegetales, descanso y gestión del estrés y fármacos, pues cuando sean estrictamente necesarios. Pues si te parece, Ana, vamos a ver si hay alguna pregunta. Genial. Y si no, yo tengo muchas que formularte, así que vamos a dejar a los espectadores a ver si tienen alguna. Y si no, pues te empiezo a preguntar yo. Ahora mismo hay bastante gente que está optando por el veganismo. ¿Hay alguna implicación sobre la microbiota por el hecho de tener una alimentación vegetal exclusivamente? A ver, hay cambios en la microbiota, es decir,
según cómo comamos, nuestra microbiota va a cambiar, va a sufrir un cambio y muchas veces no tiene ni por qué ser bueno ni malo. Es verdad que cuanto más prebiótico, la microbiota va a ser bastante rica y sobre todo se va a producir mucho ácido butírico y todos los ácidos de cadena corta. Pero es verdad que vamos a tender a un tipo de microbiota concreto y puede ser que algún tipo de filo, de tipo de especies, no estén reflejadas en nuestro enterotipo, nuestro tipo de microbiota. No pasa nada. Lo que a veces puede pasar es que si no estamos bien ajustados, si hay una dieta vegana, quizás empiece a sentar mal. Entonces ahí tendríamos que revisar si ha habido algún sobrecrecimiento, si este tipo de alimentación está alimentando ese sobrecrecimiento, pero en población sana no pasaría nada. La cosa sería, bueno, pues ya en intestinos más irritados, habría que verlo, ¿no? Sí, son No hay una opciones respuesta tipo. sí, no hay una respuesta. Puede ser que a ti por tu constitución te vaya bien, no tengas problemas, tengas una microbiota súper rica y que haga una protección buena de tu barrera, y puede ser que a ti no te vaya tan bien, ¿no? Habría que ver exactamente. En cualquier caso, si al incrementar el consumo de verduras empiezas a tener molestias, hinchazón, etcétera, sí sería recomendable pues visitar a un nutricionista o, bueno, por lo menos que se encienda una luz de control de alarma. Exactamente, creo que se había cortado, pero bueno, yo creo que he seguido la pregunta. Sí, sobre todo eso, ¿no? Si ante el aumento de fibras o el consumo de verdura y fruta notamos que se aumentan los síntomas, diarrea, ahí ya sería un piloto de tengo que consultar con un profesional porque aquí pasa algo, no es lo normal. Pues mira, te doy paso a alguna de las preguntas. Nos preguntan, que a lo mejor es muy específico y es complejo responderlo, si existe una relación entre microbiota y leucopenia. Y leucopenia. Bueno, al final la microbiota tiene que ver con el sistema inmune y su regulación. Entonces, bueno, habría que ver cómo se manifiesta esa leucopenia, qué pasa, qué síntomas tienes. Pero realmente la microbiota y sobre todo el tracto intestinal, tenemos que tener en cuenta que en el intestino hay un órgano entero del sistema inmune que modula esa cantidad de leucocitos, linfocitos. Entonces, yo te diría, claro que la hay. Si señaliza, si enseña, habría que ver si en tu caso cómo se manifiesta, qué tienes desequilibrado, pero también es verdad que trabajando la microbiota podríamos quizás incluso resolver parte de ese desajuste de los leucocitos. Entonces, bueno, pues la respuesta es que sí, que puede tener mucho que ver. Perfecto. Entiendo que lo que comentábamos, ¿no? Que al final es un enfoque amplio que luego hay que poner en contexto cualquier patología dependiendo del paciente y de su situación. Nos preguntan también para candidiasis intestinal si hay algún tipo de probióticos que específicamente funcionen bien. Pues mira, es que al final la candidiasis, yo siempre explico que al final la cándida es oportunista y que tengamos cándida no quiere decir que no tengamos otros patógenos. Y es quedarnos con una levadura, pero va acompañado de mucho más. Entonces hay que revisar síntomas, hay que revisar cómo se manifiesta la candidiasis. Si hay que poner o no, si hay que hacer un proceso de limpieza. Y a partir de ahí decidimos el probiótico, porque al principio el probiótico no es lo indicado o puede incluso incrementarte los síntomas. Entonces yo nunca doy ni tipos ni marcas porque es que sería un error, porque seguramente sería como darte una tirita, darte un parche para un problema muy complejo.
y sobre todo quedarnos con eso, que la cándida nunca viene sola, que muchas veces viene con un sistema inmune desequilibrado, con parasitosis, con SIBO, con LIBO, o sea, entonces, bueno, pues hay cuidado con decir tengo cándida, un probiótico o algo específico. Bueno, vamos a ver el global del problema. Entiendo, Ana, que esto era una pregunta que te quería también trasladar. La suplementación, ya sea con pre o con probióticos, ¿tiene sentido, pregunto, dentro de un contexto de cuidado nutricional? Es decir, únicamente la suplementación sin cuidar los hábitos nutricionales no sería efectivo, o sí lo sería. Yo creo que no. Y eso es siempre lo que quiero transmitir a los pacientes, a los que me preguntan, es que va de la mano. Si yo te doy, yo qué sé, la cosa más básica como puede ser una cúrcuma en comprimidos, pero tú, tu alimentación la estás basando en azúcares, en procesados, no hay verdura, ¿de qué sentido tiene eso, no? Entonces, sobre todo, es acompañarlo de las varias estrategias, alimentación, que te paute un nutricionista, un dietista, una suplementación que sea acorde con tu problema, y ahí sí que todo el conjunto del abordaje tiene un resultado y una mejora, pero una cosa sola por sí misma no tiene ningún sentido. Entendido, entendido. También hay una pregunta que es interesante porque es respecto a la verdura y nos pregunta Rebeca que si para que la verdura siente bien, por mucho que se tome, las deposiciones deben de ser con forma. Y yo aquí aprovecho también y te cuelo otra pregunta que entiendo que las deposiciones, el aspecto, etcétera, tiene que ver con ese estado de la microbiota. Sí, exactamente. Lo que hemos dicho, ¿no? Que siente bien, que tengas tolerancia, tiene que ver con la absorción pues de la fructosa, de todos los polialcoholes, de todas los carbohidratos fermentables que tiene la fruta y la verdura, ¿no? Si no sienta bien, quiere decir que no estamos absorbiendo bien, que están fermentando, que no tenemos las enzimas suficientes. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo, pero además, pues puede ser de varias cosas, ¿no? De microbiota, mucosas, bueno, todo lo que conforma el intestino. Entonces, si las deposiciones efectivamente son pastosas, líquidas, al final tenemos que ver en la escala de Bristol una 3, 4, un poquito pues la normalidad, ¿no? Cuando ya estamos en 6, 7 o muy duras, o sea, bueno, pues ahí ya veríamos que no. Ok. Nos preguntan que en caso de querer ir a consulta, entiendo que tanto en tu perfil de Instagram como en anaesteve.com pueden encontrar los datos. Sí, exactamente. En la web, Ana con 2 Ns, esteve con v.com, ahí pues tenéis toda nuestra forma de trabajar, los packs, los profesionales que estamos, y nada, cualquier pregunta siempre me pueden escribir un mail para, pues para aclarar cositas que en la web no queden claras o lo que sea. Perfecto. Pues, ¿te parece bien que demos paso a las dos últimas preguntas? Sí, veo que hay alguna más, las que tú veas que pueden ser más interesantes, por supuesto. Mira, hay una pregunta que yo creo que se plantea muchas veces, ¿no? Nos dice Patricia que cómo se hace una limpieza, que si se utilizan productos o batidos verdes. Hay mucha gente que se interesa por la eliminación de tóxicos a través de batidos verdes. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que tiene sentido y en qué casos? Yo no soy muy amante de los batidos verdes, sobre todo en microbiota, porque estábamos hablando de una mala tolerancia o una tolerancia regular del exceso de fibra, por lo tanto en un batido hay mucha cantidad de verdura, a veces fruta,
que a veces no es bien tolerado a nivel digestivo, por lo tanto no es la opción mejor. Y no estamos hablando tanto de una limpieza de tipo tóxico, hepático, sino, bueno, estamos hablando que si hay un patógeno hay que eliminarlo. Entonces, un batido, bueno, depende de en qué caso, y a veces puede ser una opción, pero casi a ninguno de nuestros pacientes el abordaje es de esa forma, ¿no? Eso quizás sería para población sana que quiere, bueno, que le gustan, que es una opción más, porque también es verdad que depende de la composición, ¿no? Depende un poquito, lo ideal es que comamos las cosas tal y como son, enteras, que mastiquemos y el batido sea algo más puntual. Sí, a nivel de abordaje microbiota tampoco sería la forma, sino ya es más a través de una consulta con un profesional que te ponga un tratamiento, bueno, pueden ser muchos abordajes, ¿no? Pero que haya pues a través de suplementación o sí, a través de nutracéuticos, etcétera. Entendido. Una cosa es población sana por cuidarse, que puedes hacer una u otra prueba, ¿no? Y si estamos hablando de que ya hay un proceso patológico, pues hay que individualizar. Exactamente. Sí, y sí, es que no hay protocolos así para todo el mundo, ¿no? Ahí cuando ya hay desequilibrios hay que ver qué está pasando en tu caso, cuáles son los desequilibrios, individualizar el tratamiento. Perfecto, pues mira, vamos a ir ya con la última pregunta porque no quiero abusar más de tu generosidad. Mira, nos dicen sobre el uso de metformina, si conoces si genera alteraciones en la microbiota. Pues mira, la verdad que no he visto estudios, habría que ver, ¿no? Riesgo-beneficio, siempre hay un cambio en la microbiota, no sé hasta qué punto la metformina afectaría. No, los más estudiados sobre todo son los antibióticos, anticonceptivos, los omeprazoles, los inhibidores de la bomba de protones. A nivel de metformina no lo sé concretamente, pero siempre hay que pensar en una pequeña alteración o cambios, ¿no? Porque al final son medicamentos, bueno, bastante potentes. Entonces, bueno, pues ahí sí lo necesitamos sí o sí, porque puede haber diabetes que lo requieran, pues cuidarnos mucho y fortalecer al máximo nuestra microbiota para que se vea lo menos posible afectada. Perfecto, pues bueno, decir a todos los que nos están viendo que se va a quedar subido el contenido por si alguien quiere volver a consultar todo lo que hemos hablado, que al final has hablado de un montón de cosas, Ana. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tus conocimientos. Me quedo con las tres partecitas que hemos hablado, nutrición, gestión del estrés, cuidado con los medicamentos. Y no sé si quieres añadir una última cosa para la gente que nos esté viendo. Sino dar las gracias. La verdad que, como dices tú, para mí esto es apasionante porque es un tema que nunca se acaba de estudiar. Sabemos cosas, pero todavía sabemos poco. Y como hay tantos microorganismos en el intestino, en varios reservorios de nuestro cuerpo, cada día se sabe más su papel. Entonces, esto es en constante evolución, que cada vez vamos a tener más información. Y de aquí pues intentamos ayudar a las personas a que mediante esa herramienta tan válida que es la regulación de la microbiota podamos mejorar patologías que habían catalogado como crónicas y que vemos que bueno que puede haber una resolución, ¿no? Y la verdad pues bueno que ese mundo apasionante de las bacterias creo que cada vez va a estar más en la mano de las personas y que, bueno, que lo damos a conocer cada vez más profesionales. Pues Ana Esteve, muchísimas gracias. A Y ti, bueno, yo muchísimas creo que gracias por invitarme. Ha sido un placer y sobre todo cuando sé que vosotros también le dais muchísima importancia, creo que si todos tomamos esa conciencia, creo que va a calar bastante. pues para eso estamos, la verdad. Ojalá lo que hemos hablado hoy aquí, que seguro que sí, sirva para que alguien pueda vivir mejor.
Empezando por mí, te digo. Eso es un trabajo de todos, de cada día poner semillitas para la mejora. Muchísimas Muchas gracias, a Ana. ti, a todos. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Un placer.